¿Qué tal, amigos del Montonero? Bienvenidos una vez más a mi columna. Como ustedes van recordando, en los últimos días, las últimas versiones de mi columna, he estado haciendo referencia reiterada a la importancia que tiene para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema político dos cosas. Primero, que para que el sistema funcione y se desempeñe correctamente, es necesario que quienes nos proveen de candidatos actúen conforme a la misión que les corresponde en su calidad de intermediarios entre el pueblo y el Estado. Esos intermediarios son los partidos políticos. Si ellos no funcionan correctamente y no capacitan adecuadamente a sus militantes, lamentablemente los niveles de desempeño van a ser pobres. Eso es desde el punto de vista operativo. ¿Por qué es que el sistema representativo puede adolecer de deficiencias severas como las que todos experimentamos recientemente en el Perú en particular? Pero el otro aspecto, la otra dimensión que afecta también el funcionamiento de nuestro sistema depende mucho de la comprensión y de la calidad del juicio que tengamos nosotros como ciudadanos sobre el sistema en el cual convivimos. Y ese sistema es el del modelo representativo de democracia. En nuestra Constitución tenemos una ambivalencia que puede generar dificultades en la consistencia del funcionamiento. Y esa contradicción, esa inconsistencia se refleja en dos aspectos claves. Uno, que efectivamente nuestra Constitución nos dice que la nuestra es una democracia representativa, pero de otra parte, nuestra Constitución también reconoce modalidades de intervención directa en la participación del pueblo durante el mandato de nuestros representantes. Este tipo de, digamos, injerencia, de afectación, de influencia, es parte de un modelo que es contrario, diferente por lo menos, a la democracia representativa, que es una forma de democracia semidirecta o de democracia popular. Estos dos tipos de modelos pueden entrar en contradicción y afectar lamentablemente el desempeño de la representación. Si tenemos descontado que los representantes son correctos, no debe haber ningún inconveniente en que la democracia representativa funcione y opere de manera regular y normal. Sin embargo, cuando hay deficiencias, ocurre que quienes desconocen la posible inconsistencia en nuestra Constitución utilicen mecanismos de participación popular, es decir, de democracia directa o semidirecta, para afectar el funcionamiento de la democracia representativa. Es esto lo que ocurre cuando se utilizan de manera abusiva o de manera descontrolada los mecanismos de participación directa, como serían, por ejemplo, la iniciativa popular, el derecho al referéndum o formas de afectación de la continuidad del mandato de nuestros representantes, que es a lo que se llama la revocatoria del mandato. Entonces, visto que nosotros contamos con un sistema de intervención directa de la población, además del sistema de democracia representativa, nosotros tenemos que tener cautela respecto de las formas en las que se pide el uso de este sistema. En particular, ante lo que nos encontramos es ante pedidos como el adelanto de elecciones generales, que es una modalidad que solamente podría cumplirse en el Perú si es que se reformara la Constitución y por lo tanto se modificara el plazo dentro del cual los congresistas deben el presidente de la República debe culminar su mandato. Pero aparte del adelanto de elecciones mediante una reforma constitucional, sea con referéndum o sin referéndum, la otra opción que se considera de manera regular es la posibilidad
de la revocatoria del mandato de los congresistas, de modo similar al que ocurre con la revocatoria del mandato de las autoridades de los gobiernos subnacionales, llámense gobernaciones regionales, consejos regionales o municipalidades provinciales o distritales. En cualquiera de los dos casos, sea que se trate del adelanto de elecciones o de la revocatoria del mandato, estamos ante situaciones en las que la democracia representativa es afectada de manera directa por la participación directa del pueblo. Lo óptimo sería que la democracia representativa funcione con la participación eficiente de los intermediarios de la agencia entre el Estado y la sociedad, que son los partidos políticos. Cuando los partidos políticos fallan y tenemos representantes que no dan la talla, que no cumplen con el perfil de los puestos de gobierno o representativos, ocurre que hay tendencias muy fuertes para el uso intensivo de formas de participación popular que pueden terminar minando la naturaleza del funcionamiento de una democracia representativa. Entonces, el uso de formas como la revocatoria del mandato, lejos de constituir de manera normal una forma de optimización de nuestro sistema republicano o democrático, puede ser una piedra dentro del zapato de nuestro sistema democrático. Entonces, la referencia que me permito hacer en esta reflexión es a tener cuidado respecto de los pedidos que se realizan tanto para el adelanto de elecciones generales como para la revocatoria del mandato, cosa que está ocurriendo en algunos sectores, para considerar una modificación de la Constitución de manera que se incluya la opción de la revocatoria del mandato de los congresistas, que actualmente no está permitida, y tampoco lo está la revocatoria del mandato de la presidencia de la República. El conocer que estas dos son modalidades que pueden afectar el funcionamiento del sistema político puede contribuir a comprender mejor por qué es necesario que antes que este tipo de reformas y de intervenciones urgentes o extraordinarias en nuestro sistema político, es importante que en primer lugar sean los partidos políticos los que se hagan cargo de los problemas que les compete resolver. Mientras eso no ocurra, lamentablemente, en lugar de solucionar el problema, quitando la piedra en el zapato, terminaremos quedándonos sin zapato. Esto sería todo por esta mañana. Les agradezco la compañía y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en esta columna del Montonero. Hasta luego. Buenos días.